stayed down a lot of years and after became a manager. He's 37 years old and in 4 years destroyed football. It's me. It's me. I destroyed football and you destroyed the company. Pep Guardiola destruyó el fútbol, pero con el tiempo el fútbol terminó por destruir a Guardiola, porque sí, lo que empezó como una revolución en los banquillos terminó convirtiéndose en una religión, y como toda religión malinterpretada, acabó generando más imitadores que creyentes, más dogma que creatividad, y es que Guardiola llevó el fútbol a su máxima expresión táctica, nadie lo niega, pero en el proceso lo volvió predecible, mecanizado, casi robótico. Y lo irónico es que ese mismo sistema que lo hizo tan grande, hoy lo está asfixiando, porque cuando todos juegan a lo mismo, ya nadie sorprende. Y cuando nadie sorprende, hasta el genio deja de ser especial. Ahora, este video vino a la mente de los estudios de Quetzal FC, luego de que quedáramos como pendejos tras nuestro video de los caballos negros de esta Champions League, el Galatasaray, el Newcastle y nuestro querido Bodo. Sí, todos eliminados ya, por lo que hoy podemos decir que en esta Champions ya no hay caballos negros, solo negra, te creas, no. Sí, uno más, uno que lleva años siendo protagonista, uno que ha enamorado a propios y extraños con su juego, el mismísimo Manchester City. Y pura gente del señor Don Guardiola, la verga, perros. Así que vámonos con esta crónica. Josep Guardiola Sala, mejor conocido como el pelón hijo de puta que hizo ver fácil lo imposible, no solo es un entrenador, sino que representó un punto de quiebre en la historia del fútbol. Su etapa en el Barcelona no fue éxito, fue dominación absoluta. En el clásico de su país, por ejemplo, le metió tremendas zarandeadas al Real Madrid, que dichos partidos hasta la fecha puedes encontrarlos en Xvideos. Guardiola cambió sistemas tácticos, redefinió posiciones, reinventó el rol del portero, perfeccionó el falso 9 y llevó al tiki-taka a un nivel donde parecía que el balón tenía un imán en las patas de sus jugadores. Y claro, también ayudó que coincidiera con la mejor generación en la historia del club: Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Fábregas y el mismísimo Don Lionel Andrés Messi Cucuzzini, alias el que mira bobo. Sí, ese equipo no jugaba al fútbol, hacía una serie de pases, una obra de arte, puro toque por aquí, toque por allá y toque por ajullá. Ese equipo tocaba más que Marcial Maciel en los 90s, de hecho, lo ganaron todo, absolutamente todo, y no solo ganaban, humillaban. Esos güeyes no te hacían el amor, esos güeyes te cogían. Eran, sin discusión, el mejor equipo del mundo y uno de los mejores de toda la historia, pero es justo aquí donde empieza el problema, y es que después de Guardiola todos quisieron ser Guardiola, siendo algunos de los máximos exponentes de este ejemplo Quique Setién, el Tata Martino y el más inmamable de todos, Eric te odio, ojalá te zurre una paloma y te orine un perro cuando vayas caminando en la calle, Ten Hag. Y ahí fue donde el fútbol empezó a perder la magia, la chispa, pues el fútbol antes era mucho más directo, más visceral, de más picardía, y muestras sobran un montón. Por ejemplo, un tiro de esquina era chutar el balón al área, esperando que quienes estaban empujando, forcejeando y picándose la cola entre sí metieran la cabeza, desviando el balón a las redes. Hoy, sin embargo, en vez de mandar el centro, haces un toquecito en corto para que tu compañero la toque todavía más atrás, para después mandar el balón al centro y luego tocarla al otro lado. Y ya para cuando por fin iban a mandar el centro, ya hasta se habían retirado los jugadores que estaban esperando el balón en el área. Lo mismo con los disparos de larga distancia. Hoy está el señor del torneo de los sábados, sí, ese que dice que pudo ser profesional pero se amoló la rodilla, que si tú no tienes ese viejo rancio en tu equipo es porque, Quetzalito, tú eres ese viejo rancio. Quieres salir jugando y tocar sencillo hasta llegar al área contraria. Ya nadie dispara, todos quieren entrar caminando con el balón a la otra portería, y eso es un problema porque el fútbol dejó de ser instinto, dejó de ser impredecible, dejando así de ser fútbol. Y con esto desaparecieron los artistas. Hoy en día, jugadores como Ronaldinho, Roberto Baggio, Ronaldo Nazario o el Cristiano del United simplemente no encajarían, porque hoy no se premia el talento, se premia la simpleza. Antes te emocionabas con un cañito, una bicicleta, una ruleta, una elástica. Hoy te corrigen por intentar algo distinto, ¿no me crees? El mismo Guardiola criticó a Ryan Cherky por dar un pase de Rabona, y ¿saben qué es lo peor? Que sí le salió.
La rabona terminó siendo la asistencia de un gol del propio Manchester City de Guardiola, y aún así, le dijo que estuvo bien, pero podía haberla tocado sencillo. A ver, ¿por qué, güey? Yo no quiero ver pases simplones, quiero ver magia, porque hasta el gordito del recreo te puede dar un pase sencillo, pero una rabona a nivel profesional que aparte acaba en gol, créanme que Quetzalitos está al nivel de pocos. Muy pocos. Otra víctima del guardiolismo fueron los porteros. Antes había de dos tipos: el grandote que parecía tren parado y tapaba todo porque los hombros le llegaban al travesaño, o como Mbappé les diría, un travesaño. O el loco que, a pesar de no ser tan grandote, contaba con unos reflejos impresionantes. Pero hoy no. Hoy a huevo tienes que ser el mediocampista con guantes. Sí, está bien jugar con los pies, pero tu chamba es atajar, no crear juego. Yo no recuerdo a Iker Casillas salir jugando. Lo recuerdo parándole un mano a mano a Arjen Robben en una final del Mundial. Yo no recuerdo a Gianluigi Buffon filtrando balones a la media. Lo recuerdo atajando un cabezazo a Zinedine Zidane en el tiempo extra de la final de Alemania 2006. Lo mismo con Peter Cech, Van der Sar, Peter Schmeichel, Dino Zoff, Oliver Kahn, Peter Shilton. Los recuerdo por los milagros que hacían con las manos, no por los pases que daban con los pies. Por eso hoy en día la charla técnica de un portero, al igual que escuchar cantar a Peso Pluma sin autotune, deben sonar espantosas, y encima se equivocan más que nunca. Y si no, haz la prueba. ¿Cuántas veces no ves cada fin de semana que por querer salir jugando el portero se equivoca en el pase o le quitan la pelota y acaba en gol en contra? En vez de quitarse de problemas y pegarle un chanclazo para que la vayan a pelear los delanteros. Y hablando de delanteros, el 9 de toda la vida, el clásico killer, también murió con el guardiolismo, pues matadores como Batistuta, Van Basten, Inzaghi, Shevchenko o hasta el mismísimo Hugo Sánchez hoy no tendrían cabida en el fútbol moderno, porque ahora el delantero tiene que bajar, presionar, tocar y asociarse, dejando casi el gol en un plus. Por eso incluso bestias como Zlatan Ibrahimovic o David Villa el Guaje nunca encajaron del todo en el sistema de Pep en su etapa culé. Pero a ver, ojo, no confundamos las cosas. Guardiola no es el villano, es un genio, uno de los mejores entrenadores de la historia, y para muchos el mejor con argumentos. Lo ganó todo, distintas ligas en distintos países, Champions, tripletes, supercopas, mundiales de clubes. Su impacto solo es comparable con los grandes revolucionarios del juego, como Helenio Herrera, Arrigo Sacchi, Rinus Michel o Johan Cruyff, pues cambió el fútbol para siempre y lo hizo mejor, creando un estilo de juego más preciso que tu esposa, recordándote cómo no te acordaste de su aniversario hace ya 16 años. Pero el fútbol siempre se equilibra, porque este deporte no es rígido, es vivo. Y así como Guardiola marcó una era, hoy vemos nuevas corrientes: la gestión de vestuario de Ancelotti, el vértigo de Klopp, la versatilidad de Luis Enrique y la espectacularidad de dominio de Hansi Flick. Equipos más directos, más eléctricos, más híbridos, y otros que toman lo mejor del legado de Guardiola, que vive en el presente de otros entrenadores como Enzo Maresca, Xabi Alonso y el propio Mikel Arteta, que le devuelven al fútbol lo que estaba perdiendo: la diferenciación, la emoción, porque el fútbol siempre encuentra la forma de volver a ser fútbol, simplemente hermoso. Y justo ahí, en el presente, es que vemos a un Manchester City en decadencia, pero no hay que olvidar de dónde viene, pues los Sky Blues eran un club que antes de Guardiola eran irrelevantes, un equipo que subía y bajaba como el peso de tu compañera que decía que tenía tiroides en la prepa, pero en realidad solamente le gustaba cenarse 3 conchas. Pero con Pep se convirtió en una potencia mundial. El City lo ganó todo, incluso la Champions, que tanto se le negaba a pesar de los petrodólares, pero todo lo que sube tiene que bajar, y quizá Guardiola se quedó más tiempo del que debía, porque como dijo Harvey Dent, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. Hoy el City ya no domina igual, ya no asusta igual, los equipos de media tabla le sacan la victoria, ya no gana tantas Premier Leagues y cae goleado en la Champions. La mística táctica puede estar así, llegando a su fin. La vida personal de Pep incluso también se ha visto marcada por un divorcio doloroso
que le dejó la frente más rayada que una pared de Ledomex, dejándonos con la pregunta de si en realidad su ex era la genia táctica y no él. Pero fuera de bromas, hoy Guardiola se ve cansado, incluso él mismo ha dicho que tras esta etapa tomará un descanso y créanme que lo merece, porque sería injusto que una carrera tan brillante termine apagándose así. El genio necesita parar, reinventarse, recargar y conseguirse otra morrita para quizá en un futuro, esperemos cercano, volver, porque si algo nos ha enseñado el fútbol es que las eras terminan, el fútbol siempre se reinventa y nunca se monopoliza, pero principalmente que las leyendas siempre terminan regresando. Menos Ten Hag, ese güey sí arruinó su carrera para siempre. Y al Chile, qué bueno. Y eso es todo, quetzalitos, de nuestra parte. Por favor, ayúdenos compartiendo, comentando, dándole like y principalmente suscribiéndose. Ayúdenos por favor a llegar a esa primera meta de los 1000 suscriptores en este su canal Quetzal FC. Pero más importante que todo, déjenos ustedes en los comentarios qué es lo que piensan. Sabemos que este es un tema bastante polémico, es simplemente nuestra opinión, simplemente nuestro humor para que se diviertan y disfruten un buen rato sobre el mejor contenido del deporte más hermoso del mundo. Nos vemos la próxima semana.